Mis queridos amigos y hermanos, muy bienvenidos sean todos ustedes al repaso de la lección número 13 de este trimestre. Es un placer darles la bienvenida a este repaso. Les presento, quiero introducirles a nuestro hermano Raúl. Mi hermano Raúl, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y vamos a iniciar el repaso de la lección, mis hermanos, sin antes tener una palabra de oración. Hermano Raúl, quisiera guiarnos. Claro que sí. Les invitamos a donde estén, que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En primer lugar, te damos muchas gracias por todas las cosas que tú nos has provisto, por los bienes materiales, por los bienes espirituales y sobre todo por la promesa y bendición de tu Santo Espíritu. En esta ocasión te rogamos que pueda ser tu Santo Espíritu el que dirija este programa, que pueda traer a nuestra mente las cosas importantes y que no sea la voz humana la que hable, sino que sea tu voz y tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos cada vez más cerca de ti. Quédate con nosotros en esta ocasión, quédate con cada uno de nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y que este repaso pueda ser guiado por ti y por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mi hermano Raúl, gracias a Dios hemos llegado al final de la lección de este trimestre, la lección número 13, que se titula Permanecer en toda la voluntad de Dios. La vamos a leer el texto que hemos estado memorizando durante esta semana. Este texto se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi hermano Raúl, a mí no deja de sorprenderme, de maravillarme la manera en que Dios ha utilizado al apóstol Pablo para darnos estos mensajes que hemos estudiado durante todo el trimestre. Mensajes que, si bien es cierto, fueron dirigidos a iglesias particulares, Filipos y Colosenses, tienen una gran actualidad en nosotros. Especialmente la lección de esta semana, la última del trimestre, cómo es que Pablo nos enseña, 2000 años después, cómo hacer avanzar el Evangelio. El asunto de cómo trabajar en equipos. Fue una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención en la lección de este trimestre. Lecciones de evangelización. ¿Qué le pareció a usted esa parte del domingo, mi amado? Como lo menciona, esta lección está concluyendo y nos está dando como una de las partes finales de lo que es la vida del apóstol Pablo. A mí me llaman la atención dos palabras en el versículo. Una, gracias, y lo que es la voluntad de Dios. Es decir, la vida en sí misma del apóstol Pablo, antes de su conversión, con sus ideas, con sus acciones, durante su conversión, la expresión que él da sobre las luchas internas que él va teniendo y cómo al final de su carrera él termina diciendo, he peleado la buena batalla, como diciéndonos, ya entendí a Dios, ya entendí su voluntad y algo que es más sorprendente para mí, la cumplí. Eso es muy interesante, mi hermano, y eso es una de las cosas que yo creo que me llevo de manera personal en cuanto a la lección de esta semana. El principal objetivo de la vida del cristiano es lo que usted acaba de decir. Primero, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es una cosa bien importante. Y segundo, estar agradecidos con Dios. Darle gracias a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que no tengamos todo lo que anhelamos, pero entender que todo lo que pasa en nuestra vida, una vez que aceptamos su voluntad en nosotros, es sin duda alguna para darle gracias a Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte del lunes. La lección se titula La conectividad de la iglesia. Y aquí nos enseña Pablo un asunto bien importante en cuanto a la unidad, mi hermano. Para Pablo, la unidad en las iglesias locales era una cosa vital. Pablo había entendido que sin unidad es imposible que la iglesia alcance su cometido. Necesitamos estar unidos. Sin embargo, como normalmente hacemos nosotros los seres humanos, tenemos la tendencia a exagerar las cosas, a irnos de un extremo a otro. Y a veces confundimos la unidad con uniformidad. ¿Qué le parece eso, mi hermano? Ok.
Bueno, primero, hablando sobre lo que es la unidad y la uniformidad, podríamos preguntarnos cuál es la diferencia. Y a mí me gustaría responder con algo que, si no mal me equivoco, se le preguntó a Sócrates y le preguntaron cuál era la definición de un amigo. Y él dijo: un amigo es un alma habitando en dos cuerpos. Yo creo que la diferencia entre unidad y uniformidad es la misma diferencia que hay entre un amigo y un compañero de trabajo, por ejemplo. Tenemos muchos conocidos, tenemos muchos compañeros de trabajo, pero eso no significa que ellos son nuestros amigos. Entonces, ¿qué es la uniformidad? Nosotros podemos ir, por ejemplo, a una cadena de comida rápida, de esas que venden cualquier clase de comida, no sé, hamburguesas, y yo puedo comprar aquí en la Ciudad de México, puedo comprar en China, y casi estoy seguro que me van a dar la misma hamburguesa. Eso es uniformidad, pero eso no significa que sea unidad. Yo que diría que es la unidad, y no sé si el ejemplo sea el correcto, pero unidad sería más bien como una cena de Navidad. Cada quien trae su comida diferente y al final de cuentas uno come unido. Muy interesante. ¿Sabe que yo aprendí mucho acerca de la unidad en contra de la uniformidad? Cuando leíamos en la Biblia, por ejemplo, la manera en que los altares eran construidos. Cuando Dios pedía a su pueblo que construyera un altar, ocupaba rocas que encontraba en el lugar. Y cada roca tenía un peso diferente, un tamaño diferente, una forma diferente. Y el trabajo del arquitecto o de la persona que estaba construyendo el altar era simplemente hacer que las piezas se encajaran. Las más pequeñas, y todas tienen una función importante. Cosa muy diferente de lo que pasó en Babel. ¿Se acuerda usted que allí la gente de Babel empezó a construir ladrillos? Y todos los ladrillos tienen esta característica de que son iguales, parejos. Y entonces vemos allí la gran diferencia. No es, mi hermano, que nosotros tengamos que pensar exactamente lo mismo. El apóstol, de hecho, celebra las diferencias de todos sus ayudantes, de todos los compañeros que ayudaron en él, porque él veía en cada persona alguna capacidad, algún don especial que podía ser utilizado para la edificación de la iglesia. Y eso, mis hermanos, es un asunto maravilloso. Yo creo que de esta parte, mi hermano Raúl, una de las cosas que entendemos es que no necesitamos pensar igual. Es más, no necesitamos estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que estar seguros que tenemos unidad y que avanzamos todos hacia el mismo objetivo. Esto es la evangelización de la gente que aún necesita conocer a Cristo. Okay. Yo como comentario, yo creo que las cosas van un poquito más profundo todavía. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco cómo es que elegimos nuestras compañías, desde las amistades, nuestros grupos sociales, la pareja, generalmente se dice que nosotros los elegimos por intereses, que tenemos intereses iguales. Yo no creo tanto eso. Yo daría una sutil diferencia que sería por afinidad. Es decir, si fuera por interés, pues yo por interés me juntaría con la gente más rica. Pero quién sabe si ellos quieran juntarse conmigo. Ahí está el detalle. Es una pequeña diferencia, ¿no? Pero realmente, ¿con quién es con lo que nosotros nos juntamos? Con la gente que es afín a nosotros. Entonces, usted tiene toda la razón cuando dice no necesitamos pensar igual, pero yo creo que sí hay una cosa que genera la unión o la desunión. Amar las mismas cosas, aborrecer las mismas cosas, tener inclusive las mismas experiencias, tal vez el mismo trasfondo emocional, el mismo trasfondo familiar, el mismo trasfondo espiritual, el mismo trasfondo incluso cultural. Realmente eso es lo que nos modela completamente, eso es lo que genera todo nuestro ser y lo que nos hace unirnos a quienes nos unimos. Entonces, la unidad tiene que ver con lo que es el carácter. Nosotros podemos lograr uniformidad dentro de la iglesia por medio de las costumbres, por medio de los hábitos, por medio de decir todos vamos a tener un mismo código de vestimenta, de comportamiento, de comida, etc. Y eso daría la sensación de que somos la misma iglesia aquí y en cualquier otro lado del mundo. Podemos lograr eso, pero la unidad tiene que ver con algo mental y eso me lleva a dos cosas. Una, lo que dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Exactamente. Y segundo es la voluntad de Dios. Es muy interesante, mi hermano, porque el apóstol Pablo, cuando hace las salutaciones finales allá en Colosenses, menciona a muchos de sus colaboradores.
Y me llama mucho la atención lo que usted acaba de decir, que donde quiera que uno esté, cuando se trata de la fe adventista, cuando se trata de creer en Cristo, tenemos todas las cosas afines. Aquí en México había un estado que tenía un eslogan, un dicho con el que se caracterizaba y decía: cuando vayas a este estado, nunca serás un extraño. Igual nos pasa a nosotros los adventistas. Cuando usted es adventista y viaja a otro estado, a otro país incluso, usted siempre va a tener un hermano. Siempre va a tener a dónde llegar. Y eso es lo que es realmente, diríamos hoy en día, la globalización del evangelio. Que donde quiera que uno esté, si usted está en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, usted va a estar seguro de que cuando se reúne con sus hermanos, tiene las mismas cosas. Y Pablo hizo algo muy inteligente allí. Él, en sus últimas salutaciones, menciona a sus colaboradores. El versículo 15, por ejemplo, de Colosenses 4, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y menciona a varias personas desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Curiosamente, el apóstol menciona a 3 judíos que se habían convertido al cristianismo, y también menciona a 3 creyentes que venían del paganismo. ¿Por qué? Porque Pablo veía las piezas que ajustaban en el plan de Dios. Y es una cosa muy interesante. Pablo allí mostró, liderazgo. Él podía ver en las personas la utilidad que debería dársele, que podía obtener esta persona en el evangelio. Y número 2, nunca tuvo ningún prejuicio para decir, él sí porque es judío, él no porque no es judío. Él compartía a cada quien la responsabilidad del evangelio, porque había entendido que el evangelio es para todo el mundo. Y yendo un poquito más adelante en la lección, mi hermano, perfectos y completos, la parte del martes. Lo que usted mencionaba es bien interesante. Cuando uno elige a sus asociados, a las personas que va a pasar tiempo, a veces lo hace por intereses. Y deberíamos hacerlo para encontrar a las personas que nos completan. Pablo era sin duda alguna un gran predicador, pero él sabía que había personas que completaban todas las virtudes, todos los talentos que él tenía. Y Pablo se asociaba con esta gente. Hoy en día, mi hermano Raúl, usted estará de acuerdo que vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad donde queremos engrandecernos a nosotros mismos. Y nos cuesta trabajo compartir el escenario, compartir las responsabilidades, porque queremos nosotros quedarnos con todo, pues no solamente con la responsabilidad, sino con toda la gloria de haber hecho algo. Pablo no era así. Y esto es una cosa que podría ayudar mucho en todas las misiones, en todas las iglesias donde estamos. Dejemos de ser tan individualistas. Empecemos a invitar gente. Empecemos a atraernos a otros. Dios los tiene en su iglesia porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y este mensaje es especialmente dirigido para los líderes de nuestras iglesias. Permitamos, mis hermanos, que los talentos de aquellos hermanos se desarrollen en cada uno de nosotros. Para continuar con la lección, mi hermano, el apóstol ciertamente llama a la unidad y también llama a redimir el tiempo. ¿Qué es para usted, mi hermano Raúl? ¿Qué significa redimir el tiempo? Ok. Bueno, me gustaría responder esa pregunta tomando a colación los comentarios que acaba de hacer. Tiene razón en todo lo que dice, pero dice Pablo no era así. Bueno, Pablo aprendió a no ser así, porque realmente él era muy diferente, ¿no? Y hablando de esos colaboradores, quisiera solamente retomar un pequeño detalle de uno de ellos, que era un joven, Marcos, en un momento, sí, no me recuerdo, sí, fue Marcos. Se separó de Pablo. Y Pablo lo rechazó, de hecho, porque dijo Marcos amaba más al mundo y se fue por las cosas del mundo y no tenía los intereses con Cristo o algo así. Pero ahí el que le dio la oportunidad fue Bernabé. Es decir, Bernabé le dio a este chico otra vez la oportunidad y Pablo no lo quería. Después, cuando este chico se va con Bernabé y podríamos decirle, cambia o sufre esa conversión, entonces cuando Pablo recapacita y entonces cuando él se da cuenta que la unidad no solamente depende del factor humano, si Pablo era un buen líder o un mal líder,
sino que tenía que ver con Dios. Y es lo que quería comentar. Es decir, la unidad no se logra a través de las acciones humanas, por mucho que éstas influyan. La unidad, en mi opinión, es un milagro divino realmente, porque estando contaminados en nuestra naturaleza, que nosotros podamos llegar a esa clase de unidad, pues es realmente solamente un milagro de Dios. Y paso entonces a lo que decía, a la pregunta, ¿qué es redimir el tiempo? ¿Cómo podemos estar en el mundo y aprender a redimir el tiempo? Al principio confieso que no entendí muy bien la pregunta de cómo podemos estar en el mundo. Bueno, ya estamos en el mundo, ¿sí? Y cuando yo me refiero a que ya estamos en el mundo, no me refiero a lo obvio de que estamos viviendo aquí, sino que muchas veces mentalmente, emocionalmente, en carácter, estamos en el mundo. Y entonces, tal vez la pregunta, quiero entenderla, era ¿cómo podemos estar físicamente en este mundo, pero sin ser del mundo? Y entonces se conecta con la pregunta es ¿cómo podemos aprender a redimir el tiempo? Hay por ahí un cantante muy conocido, popular, que decía una frase, y seguramente la van a recordar, que decía, Dios a todos perdona, pero el tiempo a ninguno. Y cuando a veces nos ponemos a pensar un poquito en nuestras vidas, en todas las decisiones, y cómo es de que el tiempo a veces lo hemos desperdiciado, nos damos cuenta que queremos regresar un pasito atrás, 2 pasitos atrás, 20 años atrás para hacer las cosas de una forma diferente y ya no se puede. Entonces, por supuesto que el ser humano tiene muchas cosas que hacer, pero yo respondería de una forma concreta. Jesús lo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Cómo podemos redimir el mundo? Quisiera ampliar rápidamente esto. Mucha gente vive en el pasado, ya sea que vive de glorias pasadas, yo hice, yo dije, yo estuve en la iglesia, o vive de derrotas pasadas. Y como muchas veces siguen teniendo las consecuencias hoy en día, siguen lamentándose y lamentándose y lamentándose, y eso lo que me lleva a pensar es que realmente no creemos que Dios pueda redimir el mundo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y a lo que dice en Eclesiastés, que lo que se hizo ya se hizo, y solamente Dios restaura el pasado. ¿Cuál sería la respuesta concreta que yo diría? Arrepentimiento. Donde el arrepentimiento no es estarse lamentando de las consecuencias, sino es el dolor por el pecado y por haberse separado de Dios. Muy interesante, mi hermano. Y fíjense, me gustaría retomar brevemente el asunto de Marcos. Marcos era un muchacho cuando se embarcó en aquel primer viaje misionero con Bernabé y Pablo. Y Marcos, no sé si por su juventud, su inexperiencia, o simplemente porque en ese momento el mensaje, el evangelismo no era lo suyo. Pero como usted dice, Marcos, Bernabé y Pablo, que habían hecho un gran equipo, pero en algún momento tuvieron que separarse precisamente por Marcos. Y el apóstol nos dice aquí que Marcos era sobrino de Bernabé. Y entonces Bernabé le da una segunda oportunidad a su sobrino Marcos. Le dice, mira, está bien que te entiendo, a lo mejor no estabas preparado, pero ven, regresa. Y Marcos regresa y ahora Pablo, el mismo apóstol Pablo, que una vez tuvo una dificultad por él, lo llama colaborador en el evangelio. Y es que, mis hermanos, Pablo es una de las mentes más brillantes del Nuevo Testamento, uno de los evangelistas, no solamente por lo que sabía, no solamente por su formación académica, no solamente por su celo misionero, sino por la manera en que era el estratega de la iglesia. Una de las lecciones importantes que vamos a entender aquí, que hemos entendido aquí en esta última lección del trimestre, es cómo Pablo utiliza los medios a su alcance para asegurarse de la predicación del evangelio a todo el mundo. Hoy en día tenemos las ventajas del internet, tenemos las ventajas de las redes sociales, tenemos las ventajas de una cadena de comunicación que prácticamente uno puede estar al otro lado del mundo en el mismo instante. Pero en los días de Pablo no había esto, entonces Pablo tenía que administrar los bienes que tenía, y él tenía bienes humanos, él tenía colaboradores, él tenía compañeros incluso en la cárcel que él les decía, mira, yo no puedo ir, pero ve tú.
Dos cosas importantes que vemos ahí del carácter de Pablo. Uno, la capacidad de delegar autoridades. Hoy en día nosotros tenemos ese problema. Nos vivimos en una sociedad, como le decía usted, mi hermano Raúl, donde somos egoístas, donde queremos estar siempre bajo la luz de los reflectores y nos cuesta trabajo compartir, delegar a otros, permitirles que ellos sean la estrella en el lugar donde están, la estrella que guía a las almas a Cristo. Y Pablo utilizó este recurso. Mira, yo no puedo ir, pero te doy una carta. Y es más, el versículo 16 de Colosenses 4 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Recordemos las limitaciones de Pablo. Él no podía hacer una carta y mandarla a imprimir y hacer copias. Él les daba la carta y decía: mira, cuando la lean, por favor, esta carta que no se quede con ustedes. Es la generosidad del evangelio. Muchas veces nosotros tenemos, bueno, este es mi equipo, esto es como lo que yo trabajo y se queda aquí conmigo. Y si no les parece cómo juego, me llevo mi pelota y me voy a jugar a otro lado. Es ahora, mis hermanos, que nosotros vemos que el gran objetivo de Pablo no era ser la estrella del Nuevo Testamento, no era ser la estrella del evangelismo entre los gentiles. El objetivo de Pablo era que todo el mundo conociera el evangelio, de cualquier manera posible, por cualquier método, pero que todos conocieran la verdad de este evangelio. Comentando acerca de eso, por supuesto que toda la tecnología que tenemos y todos estos medios de difusión son muy útiles. De ninguna manera estoy en contra de nada de ello, pero me recuerda una ilustración que no tiene que ver con esto, pero sí, que una vez iba un sacerdote con un aprendiz e iban entrando a la iglesia y entonces había un mendigo en la entrada de la iglesia y les estaba pidiendo dinero y el monje, el aprendiz le decía: qué bueno que ahora ya no podemos decir como, es decir, le dio limosna y le dice: ya no podemos decir como Pedro, plata y oro no tengo. A lo que el sacerdote le dijo: es cierto, ya no podemos decir como Pedro, plata y oro que tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con eso con relación a los medios de comunicación? Todo eso está muy bien y va a ser un factor importante, pero eso nunca va a sustituir el testimonio personal cuando yo me acerque a alguien y le diga como David: Dios es bueno. ¿Y por qué Dios es bueno? Porque yo lo experimenté. Este pobre le clamó a Dios y Dios lo escuchó. Los videos, los programas tienen su utilidad, pero honestamente, y esa es una opinión muy personal, nunca van a sustituir la personificación de la experiencia. Cuando alguien se acerca a alguien y le diga: acércate a Dios, yo te lo recomiendo, más allá de algo difuso y distante. Muy cierto. Y para ir terminando, mi hermano, en cuanto al asunto de la redención del tiempo, hay un texto de Elena de White que dice: de ningún otro talento que el Señor nos haya dado se nos requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. De ningún otro talento que Dios nos haya dado nos van a pedir más estricta cuenta que de nuestro tiempo. La Biblia hace una mención bien importante en cuanto al tiempo. Se nos dice que redamos el tiempo porque son malos, porque el tiempo es escaso. Y la pregunta individual, la pregunta para meditar para con nosotros sería: ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestros pasatiempos favoritos? Redimir el tiempo significa, mira, hay que rescatar lo que se pueda y aprender a invertir el tiempo como lo hizo Pablo. Pablo, en lugar de quedarse 2 años sin hacer nada en la cárcel, se dedicó a escribir cartas, redimiendo el tiempo, escribiendo cartas que hasta el día de hoy, 2000 años más tarde, han sido de bendición para todos nosotros. Mis hermanos, esta ha sido sin duda alguna una lección de todo el trimestre, que ha sido maravillosa, una lección que nos ha enseñado cómo debemos nosotros los cristianos aprender a vivir y a ser completos en Cristo. Mi hermano, ¿algún comentario final? Pues lo que usted acaba de decir, usted me quitó las palabras. Los medios de difusión nos sirven mucho, sin embargo, son útiles en la medida que los empleemos hacia lo que nosotros queremos, que es acercarnos a Cristo. Así de que tomemos el ejemplo de Pablo, sus aciertos y sus errores, y tal vez
terminaríamos con esta frase que el Pablo mismo lo dijo: sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Mis hermanos, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta última lección del trimestre. Solamente nos queda desearles a todos que tengan un bendecido sábado y el nuevo trimestre continuemos estudiando la lección para seguir fortaleciéndonos. Para terminar, vamos a tener una palabra de oración, mi hermano. Querido Dios, santificado sea tu nombre. Estamos delante de tu presencia, Señor, con nuestros corazones agradecidos porque hemos experimentado tus bendiciones en nuestra vida. Porque a través, Señor, del estudio de la Biblia, a través de la comunión contigo, a través de la oración, Señor, nos damos cuenta de que somos perfectos en Cristo. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a entender que nuestra vida espiritual depende solamente de que permanezcamos tomados de la mano de Cristo. Queremos, Señor, suplicarte que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros, que Él sea nuestro Maestro, que Él sea nuestro guía, y que a través de su influencia, de las verdades de tu palabra grabadas en nuestro corazón, nosotros podamos ser perfectos, ir cambiando nuestro carácter. Y además, Señor, que otras personas que nos rodean vean estos cambios y que nuestro ejemplo, nuestro testimonio sirva para que esas personas también se acerquen a Cristo. En su dulce nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Mi hermano Raúl, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con usted. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos ustedes.